Y seguimos hablando de plata, en este caso nos vamos a las pizarras de las cotizaciones de los dólares que están vigentes en el mercado de cambio al alcance de los usuarios y también de las empresas. Dólar blue, atención, la compra, 1115 ayer nuevamente hacia la baja, 1135 para la venta. El dólar oficial sigue con su micro devaluación. En un ratito vamos a estar hablando de esto, si esto va a continuar con el ritmo de 2% mensual de micro devaluación. Para la compra quedó ayer en 982,50 y 1022,50 para la venta. El caso del dólar bolsa, 1073,50 para la compra, 1077,80 para la venta. El dólar contado con liquidación, muy prestado a las operaciones de intercambio en el caso del campo, por ejemplo, a la hora de liquidar exportaciones, 1111,20 para la compra, 1113,70 para la venta. Y el dato que nos deja también el riesgo país sigue bajando, 746 puntos básicos de acuerdo a las consultoras internacionales, nos siguen dando buena nota. El perfil de deuda de la nación sigue generando buenas expectativas en el mercado, aunque todavía no es suficiente. Algunos países muy cercanos incluso están en 100, 200, así que todavía nos queda trecho para seguir, Vamos con un móvil en vivo y en directo. Atención con esto porque Eduardo Pol nos va a dar un panorama más claro, más preciso de cómo viene la economía en la República Argentina. ¿Estás con especialistas, Eduardo? Sí, ¿qué tal, Jorge? Exactamente, ya estamos con el especialista Eduardo Robinson, nuestro economista de cabecera, lo podemos llamar, tratando de interpretar una serie de variables que hay, obviamente, en la actualidad que tiene que ver con el tipo de cambio. Ya estamos con él. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días para ahí en el estudio. Un gusto saludarlos. Elementos como el riesgo país. ¿En qué etapa podemos decir que estamos? Porque hay algunas variables macro que parecen muy buenas, aunque no todo en el bolsillo de la gente se lo siente igual. Bueno, precisamente estamos viendo jornadas ya desde hace por lo menos 40 días donde estamos viviendo como una especie de euforia financiera, donde vemos que incluso, como bien decías, el riesgo país, que es un indicador financiero que tiene que ver o que refleja básicamente la confianza que hay en Argentina, por ejemplo, en los bonos de Argentina, en los bonos de la deuda argentina, que ayer ya orilla los 750 puntos básicos. Esto quiere decir que es un 7,5. Tenemos que ir hasta marzo del año 2019 para encontrar estos valores que se registraron ayer del denominado riesgo país. Es una medida de lo que tiene que ver con la confianza, es decir, en la medida en que este indicador disminuye, quiere decir que hay más confianza en Argentina, en los bonos, y por eso hay ese apetito por deuda argentina que hemos visto en las últimas jornadas. Lo mismo ha pasado en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, que ayer ha subido casi un 3%, y los dólares, que también han tenido un comportamiento hacia la baja. Estamos viendo que el dólar blue, que un poco es el dólar que más refleja el comportamiento del mercado, el libre, llamémosle así, bueno, ha tenido una baja de 5 pesos a 1.135, probablemente con tendencia todavía a la baja. Y bueno, estamos, como digo, en esta euforia financiera que, por otro lado, se está reflejando todavía demasiado poco en lo que tiene que ver con la actividad real, ¿no? Como bien decías, en los salarios, etcétera. O sea, requisitos básicos necesarios, no únicos para una reactivación. Exacto. Los mercados siempre se adelantan a lo que pueda pasar en la economía real. Si estamos viendo este comportamiento en las variables, en las principales variables financieras, el tipo de cambio, el riesgo país, lo que tiene que ver con el comportamiento del dólar en sus distintas versiones. Entonces, es probable que, bueno, toda esta situación, por supuesto, obedece a expectativas. Todos los mercados financieros responden a expectativas. Tenemos la elección de Donald Trump, que abre precisamente expectativas de que Argentina pueda renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir algunos fondos frescos. Eso se ha hablado durante todo el año, no se ha concretado, pero nuevamente, reitero, las expectativas hacen que haya cierta visión de que se puedan liberar fondos. De esa manera el gobierno podría levantar las restricciones o el denominado cepo cambiario, unificar el tipo de cambio, es decir,
en el mercado financiero todo es expectativas, entonces lo que se está viendo y los agentes económicos están viendo es que Argentina puede tener un proceso de reactivación económica, y entonces ahí sí es la parte de la economía real. Ahora, por supuesto que todo este panorama que estamos tratando de describir es un panorama que también va acompañado por algunas preocupaciones, como por ejemplo el hecho de que el tipo de cambio está en valores bastante bajos, llamémosle así, en relación al resto de los precios de la economía. Está reactivándose las importaciones y por supuesto esto puede estar o puede empezar a golpear al sector productivo, precisamente porque bueno, la economía argentina es una economía que depende mucho de lo que tiene que ver también con la producción, por supuesto, industrial, local, pero bueno, los anuncios, por ejemplo, destinados a disminuir aranceles para poder importar electrodomésticos pequeños, juguetes, indumentaria, bueno, no ha caído demasiado bien o ha traído preocupaciones en el sector industrial, ¿no? Porque compiten por supuesto, compiten y a precios mucho más competitivos, pero bueno, es una forma también de disminuir la tasa de inflación. En algunos casos también hay comportamientos en el comercio y en muchas actividades que, bueno, que han subido los precios de manera injustificada. Entonces yo creo que también es una forma de proteger al consumidor. Jorge, está licenciado con los auriculares como para escuchar consultas de estudio. Gracias Eduardo. Bueno, Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cuál es la evaluación que estás haciendo a esta hora, el último dato que nos da la economía, esta inflación mayorista del 1,2%? Ya se está especulando de que se podría generar un esquema de microdevaluaciones al 1, ya no sería al 2. Eso es lo que se estaba especulando y que podría ser un anuncio, ¿no? Exacto, Jorge. Bueno, ayer también, bueno, un poco como conversábamos recién con Eduardo, el hecho de que todo este clima financiero que estamos viendo en Argentina, bueno, ayer también se sumó esta buena noticia, que el hecho de que 1,2% en precios mayoristas, que es en alguna medida el anticipo de lo que puede pasar con precios minoristas. Entonces, digo, sacando los precios regulados, que son los que están preocupando todavía, los precios de las tarifas de servicios públicos, el 1,2%, por supuesto que ha contribuido a la jornada que hemos visto ayer, con un desplome importante en los dólares, con una brecha que está en el orden del 10%, con lo cual, bueno, esto puede repercutir en una inflación que hacia el último bimestre del año esté reflejando incluso tasas más cerca del 2 que del 3%, como hemos visto durante el mes de octubre, durante el mes de septiembre. Entonces, este sendero de disminución en la tasa de inflación, de un gobierno que está comprometido con el déficit, tratar de evitar el déficit fiscal, bueno, yo creo que son señales muy positivas en este sentido, pero claro, falta, como estábamos conversando recién, y esto hay que esperar porque siempre tiene una demora en todo lo que tiene que ver con la reactivación, pero que para el año que viene, en general, uno puede orientar las expectativas a que puede haber un rebote importante en la actividad económica el año que viene. Así es que, bueno, estamos viviendo todo este clima que, por supuesto, no estamos exentos de que algún chispazo pueda revertir toda esta situación. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, soy Silvina. Te llevo a cuestiones un poco Hola, más... Hola Silvina, un gusto. Igualmente. Te llevo a cuestiones un poco más cotidianas, más prácticas. Mucha gente está pensando ahora, por ejemplo, en las vacaciones, ¿no? En qué posibilidades tiene, cómo orientarías vos a las personas que tal vez puedan hacer un viaje este verano, en qué les dirías que se fijen. Bueno, mirá, precisamente está, por supuesto, tu pregunta muy relacionada con lo que venimos conversando, porque si bien vos decís, bueno, es un poco ir a lo cotidiano, bueno, las personas empiezan a mirar, algunos, los que pueden, por supuesto, algunos destinos turísticos para poder descansar, y empiezan a equipararse, te diría yo, los precios internacionales, los precios sobre todo de los países limítrofes, Chile, Brasil, el propio Uruguay, con lo que tiene que ver, digamos, con
los clásicos destinos turísticos de Argentina, los puntos principales de turismo en la Argentina. Entonces, bueno, muchos empiezan a decir, Brasil sigue devaluando la moneda, el real de Brasil ayer incluso tuvo una devaluación también del orden del 0,4, 0,5%, lo que sigue abaratando, digamos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que las personas vean o se fijen en paquetes turísticos teniendo en cuenta Brasil como destino. Entonces digo Brasil porque son las clásicas playas que buscan en general los argentinos, pero también por supuesto Chile, con lo cual se abre un poco más el espectro de posibilidades, dado que los destinos turísticos nacionales empiezan a estar casi en igualdad de condiciones e incluso te diría un poco más costosos que lo que tiene que ver con destinos turísticos nacionales, ¿no? Eduardo, una preguntita antes del cierre. Sí. Bueno, recién Jorge daba a conocer en pantalla una tendencia, bueno, que está bajando el dólar, que va, que sube, pero ahí nomás se mantiene y está bajo con relación a otros meses. ¿Cómo es el comportamiento del mercado? Sí. La gente está comprando dólares y si notás también que a veces las financieras especulan y de pronto no te ofrecen el caudal como habitualmente lo tenían. ¿Cómo se está manejando la cosa? Mirá, por un lado, Félix, todo tiene que ver con cada uno cómo está mirando la situación. Hay personas que han comprado dólares durante el invierno, por ejemplo, sí, han pagado alrededor de 1.400, 1.450 pesos por dólar. Cuando hubo este desajuste, llamémosle así, en el programa económico, que la brecha incluso había llegado, la brecha entre la cotización oficial y el blue al 60%. Hoy estamos viendo que, bueno, todas esas personas dicen, bueno, ¿qué hago ahora con los dólares? Precisamente porque ha bajado bastante la cotización, pero hay quienes creen, Félix, que estamos viendo una cuestión que tiene que ver con el efecto del blanqueo de capitales, es decir, estamos viendo como una especie de veranito financiero, pero que falta mucho todavía en la macroeconomía argentina. El año que viene es un año electoral que siempre trae muchas dudas, con lo cual muchos dicen, mirá, los dólares, a ver, hago algunos tipos de operaciones en pesos, en lo que se llama el carry trade, pero estoy mirando siempre la rentabilidad en dólares, con lo cual hay algunas, como vos decís, casas de cambio, incluso, digamos, algunos operadores informales que dicen, bueno, mira, solamente vendo esta cantidad de dólares porque no sé qué es lo que puede pasar en el verano. Es decir, no hay tampoco un desprendimiento de dólares, porque desde el gobierno incluso se especula que esto sea la denominada dolarización endógena, es decir, que pueda incluso haber operaciones, por ejemplo, de tarjetas de débito, si vos tenés una cuenta en dólares, que vos puedas cancelar algunas operaciones, algunas compras en la Argentina con tarjeta de débito en dólares. Entonces, pero bueno, esto por ahora no se está dando, son por ahora especulaciones, pero todavía la macroeconomía, estamos viendo la parte financiera, hay optimismo, pero todavía me parece que tenemos que ser muy cautos, y esto es lo que vos marcás, de que muchas veces se restringen también las operaciones en dólares, precisamente en el físico me refiero, precisamente a que, bueno, hay cierta reticencia a desprenderse de los dólares porque no se sabe exactamente cuál va a ser el derrotero de la macro argentina en los próximos meses. Muy bien, Eduardo Robinson, como siempre, claro y preciso, dándonos un panorama completo. Hasta las vacaciones nos ayudó a planificar de alguna manera. Me parece bárbaro. Gracias, Eduardo. Gracias al otro Eduardo también, Eduardo Pol, que también, como siempre. Gracias a Eduardo, gracias a Eduardo Pol también con su trabajo allí con el móvil de exteriores. Y tengo para contar.